Retomamos las clases de Derechos Humanos a través de la web. En este caso vamos a abordar la unidad número 3, que es sobre la incorporación del derecho internacional en el derecho interno y su posterior jerarquía normativa. Para comenzar a estudiar el tema, tenemos que tener en claro que son dos los problemas que vamos a abordar, como les mencioné anteriormente. Cómo se incorpora ese derecho internacional a nuestro ordenamiento jurídico interno y, por otro lado, cómo ese ordenamiento jurídico interno lo va a jerarquizar, en qué lugar lo va a poner dentro de la pirámide normativa de nuestro país. En nuestro caso, ¿sí?, Argentina adscribe una teoría de incorporación del derecho que se llama teoría monista, según la cual el derecho interno y el derecho internacional son dos subsistemas dentro de un mismo gran sistema. Por lo tanto, la incorporación del derecho internacional en el derecho interno sería de forma automática. En cambio, hay otros países, es el caso de Estados Unidos o, por ejemplo, en el caso de Brasil, que ellos adscriben, prefieren tener un sistema en el cual la incorporación sea a través de un acto formal, que tenga que integrar ese derecho internacional al derecho interno. Esta teoría se llama la teoría dualista de incorporación del derecho internacional al derecho interno. Y según esta concepción, el derecho internacional y el derecho nacional forman parte de dos sistemas completamente distintos. Para saltar de uno al otro se requiere de un acto formal que lo recepte y lo integre en el orden interno. Argentina, como les mencioné con anterioridad, adscribe un sistema monista. Sin embargo, para llegar a la incorporación automática, se tiene que seguir cierto procedimiento en el caso de la incorporación de derecho contenido en una de las fuentes que vimos la última clase, que es la del artículo. Las fuentes se encuentran enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y como se acuerdan, en el inciso primero y como primera fuente se mencionaba las convenciones internacionales, ¿no?, que podían ser regionales, podían ser bilaterales, podían ser multilaterales, como hablamos la clase pasada. Entonces estamos hablando de, como primera fuente, dijimos que seguramente se enumeraba en el artículo 38 porque es la fuente más fácil de probar, la fuente que aparecía en el primer estamento, en el primer inciso. Vamos a hablar de los tratados internacionales, cómo se da esta incorporación. Seguramente, si ustedes lo pueden seguir con los PowerPoint que están cargados en el Dropbox, con el material de estudio, van a poder ir viendo el íter constitutivo, los pasos, para que este derecho sea receptado en el orden interno. En el caso de los tratados internacionales hay una negociación en sede internacional. ¿Quién es la persona facultada para negociar el texto de un tratado? Es el presidente de la República, en el caso de Argentina, siempre hablando. Es el canciller, que es el ministro de las Relaciones Exteriores. Puede ser una persona con plenos poderes, una persona con poderes para ese objetivo en particular. Y ella va a ser la persona facultada para la negociación del texto. Una vez que el texto se negocia en sede internacional, en el caso de puede ser un tratado multilateral de Naciones Unidas, donde todos los estados van a manifestar sus posiciones, sus voluntades, van a negociar el uso de una palabra o de otra. Puede ser un tratado que se dé en el seno de la OEA, un tratado a nivel regional, donde también cada delegación va a exponer su posición y va a tratar a veces de imponer el uso de distintos vocablos. Una vez negociado el texto, se va a autenticar y se lo va a firmar. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en materia de constitución de tratados,
Que hay una convención que es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que fue suscrita en 1969. Argentina la ratificó el 5 de diciembre de 1972 y entró en vigor recién en el año 1980. Esa convención va a regular, ¿no?, el funcionamiento de los tratados, su redacción, su construcción y luego su firma y su ratificación, ¿no? Todos los pasos del íter constitutivo. Según la Convención de Viena, esta establece que con la firma del tratado, ¿sí?, con esta firma que se da en sede internacional, el Estado estaría quedando obligado a no ir en contra del objeto y fin del mismo. Aunque digamos que el acto de celebración del tratado no estaría perfeccionado ni finalizado. Seríamos en un estadio, de un tercio del estadio, digamos, del procedimiento de formación del tratado. Entonces, por lo tanto, comenzamos con la negociación internacional, la adopción y autenticación del texto, traducciones a todos los idiomas y una firma que se da en sede internacional. De todos estos pasos, de todas estas acciones que tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo o la persona facultada para ello por el Poder Ejecutivo, retornamos al ámbito interno, ¿sí? Antes de pasar al ámbito interno, si quieren tener una referencia normativa, el artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo es quien negocia y ratifica los tratados internacionales, ¿no? Estamos acá en la primera parte del artículo. El Poder Ejecutivo es quien negocia los tratados internacionales. Primera fase a la segunda, donde el Poder Ejecutivo va a delegar, va a pasar este instrumento internacional al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación es la manifestación del Poder Legislativo del Estado. El Poder Legislativo es el que representa, como hablamos en la clase anterior, representa a los ciudadanos, representa al pueblo de la nación, a las provincias a través de los senadores y al pueblo de la nación a través de los diputados. Por lo tanto, la facultad que tiene el Congreso, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es la de aprobar o desechar tratados. Entonces, ¿no?, en este procedimiento, en esta segunda fase, el Poder Legislativo va a también poder eventualmente realizar algún tipo de reserva o una interpretación declarativa. ¿Qué son estos dos elementos? Las reservas son manifestaciones de la voluntad del Estado en el cual se establece que cierta parte o cierto articulado de ese tratado internacional no tiene que ser aplicado de esa forma o no tiene que ser aplicado directamente. A veces se los llega a subsumir a la norma interna, ¿no?, que más adelante vamos a ver que iría contra lo preceptuado por la Convención de Viena, donde se dice que no se puede invocar el derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. Y por otro lado tenemos las declaraciones interpretativas, que son estas manifestaciones en las cuales el Estado establece cómo será interpretado cierto artículo de un tratado. Las reservas tienen un valor de fronteras para afuera, de Estado con Estado. En cambio, las declaraciones interpretativas tienen un valor de puertas para adentro, de fronteras para adentro.
se establece cómo el Estado, en todas sus manifestaciones, poder ejecutivo, legislativo, judicial, va a tener que interpretar la letra de ese articulado. Y acá volvemos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como decíamos, según el artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional, establecía que el Poder Ejecutivo es el que tiene la facultad para ratificar los tratados, ¿no? Les leo textualmente el artículo 99, inciso 11. El presidente concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite sus cónsules. Artículo 99, inciso 11. Bien. Volvemos entonces, teníamos fase 1, Poder Ejecutivo, negociación, adopción, autenticación y firma. Vuelve al derecho, vuelve a fronteras para adentro el instrumento, viene, en realidad no vuelve, viene. Se aprueba o desecha, eventualmente se realiza algún tipo de declaración interpretativa o reserva, que serán adjuntadas al texto del tratado que se pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de ratificarlo o no. Y decimos la facultad de hacerlo o no, porque no surge de ningún articulado de la Constitución Nacional donde el Poder Ejecutivo esté obligado, luego de la aprobación del Legislativo, a tener que ratificar. Y esto quedó en claro en el fallo Frites, ¿sí? Es un fallo en el cual se establece, ¿sí? Queda en claro, que es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo ratificar o no un tratado. Este fallo se dio en el seno de una discusión por la no ratificación del convenio 169 de la OIT, el cual establecía ciertos derechos para los pueblos originarios, y representantes de estas comunidades decidieron presentar un amparo para obligar al Ejecutivo a la ratificación del mismo. Conclusión de la Corte Suprema de Justicia es que es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo la ratificación del tratado. Ahora bien, acá teníamos el proceso de negociación, adopción y autenticación del texto, aprobación del texto y a posteriori la ratificación. Tiene que quedar en claro que el paso por el Poder Legislativo es una mera autorización. El Poder Legislativo se va a manifestar a través de una ley, ¿no? Una ley en la cual se va a aprobar el tratado, es una ley aprobatoria. Pero por ahora sigue rigiendo esta obligación de la Convención de Viena de no ir contra el objeto y fin del tratado hasta que éste entre en vigor, ¿sí? Que este va a ser otro de los puntos que ahora vamos a retomar. Entonces, tiene que quedar bien claro que el paso intermedio del Poder Legislativo es una mera autorización, y esto lo dice también el fallo Frites, es una mera autorización del Poder Legislativo al Ejecutivo para que ratifique. Pero no estaría obligando al Estado completamente, no estaría obligando al Estado por la letra de ese tratado. Bien, ¿cuándo empieza la obligatoriedad del tratado? La obligatoriedad del tratado, propiamente dicha, empieza a partir de la entrada en vigor del mismo. Y acá veamos cuándo entra en vigor un tratado. El tratado internacional va a entrar en vigor cuando el texto del mismo tratado así lo establezca. En las disposiciones finales de todos los tratados, ¿no? En la última parte del articulado, se establece por lo general, casi en todos los casos, cuándo va a entrar en vigor ese tratado. Generalmente se establece que cuando se deposite el instrumento de ratificación número tanto. Supongamos que un tratado internacional, Argentina celebra todos los pasos como corresponde, Argentina ratifica, la ratificación se da con el depósito del instrumento en la sede internacional, Argentina ratifica, pero tenemos que estar a la letra del tratado para ver cuándo entra en vigor. El tratado puede decir, este tratado entrará en vigor
con el depósito del 10º instrumento de ratificación, a modo de ejemplo. Entonces, una vez que se haya depositado el 10º instrumento de ratificación, que es un documento en el cual se hace constar que se ratifique el tratado, reservas y demás observaciones que se realicen, se lo hace en la sede internacional correspondiente, que lo establece el mismo tratado. A partir de ahí el tratado va a entrar en vigor. Por eso, cuando hablábamos antes de la Convención de Viena, yo les mencioné, Argentina lo firma en tal año, pero entra en vigor recién en tal otro, porque la letra del tratado establece la entrada en vigor. Bien. Todo esto, ¿no?, de la entrada en vigor sin perjuicio del artículo 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. La Convención de Viena, se los leo textualmente, el artículo 18, establece obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado. Si ha firmado el tratado, ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestación de su intención de no llegar a ser parte. Entonces, en este primer inciso, ¿qué se dice? Un Estado debe abstenerse de todo acto que frustre el objeto y fin del tratado solo por el hecho de haberlo firmado. No hablamos de la ratificación, sino que es una obligación general de no ir contra el objeto y fin del tratado hasta que éste sea ratificado. Recuerden que, como hablamos en algunas de las clases, de la clase sola única que tuvimos, Estados Unidos generalmente participa de todos los procesos de negociación y firma, pero luego nunca ratifica. Por lo tanto, si le pudiera caber alguna responsabilidad a los estados que llevan a cabo este tipo de conductas, es aquella de no ir contra el objeto y fin del tratado, según lo dispuesto por la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Recuerden que la Convención de Viena lo que vino a hacer, como hablamos también en la clase de fuentes, que es algo que vinieron a hacer los tratados internacionales, vinieron a codificar costumbre. Por lo tanto, la Convención de Viena ha sistematizado y ha hecho que los estados firmen y ratifiquen una convención que establece pasos para la celebración de tratados que se realizaban ya antes de que estuviera escrito, ¿no?, codificado en un tratado, porque era costumbre internacional llevar a cabo los procedimientos de negociación y de consecución de tratados internacionales. Bien, el artículo 18 de la Convención de Viena, en el inciso B, dice que el Estado deberá abstenerse, obviamente, de todos estos actos que vayan en contra del objeto y fin, si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que preceda la entrada en vigor. Por lo tanto, acá podemos ver en este gráfico, ¿no?, el íter constitutivo del tratado, a partir de la negociación, adopción del texto, autenticación y firma que hace el Poder Ejecutivo en sede internacional, con la consecuente participación del Poder Legislativo, con la aprobación o el desecho, aprobar o desechar, artículo 75, y la vuelta de la intervención del Poder Ejecutivo a partir de la ratificación. Y luego la entrada en vigor, como lo estipula el mismo texto del tratado. Asimismo, como leíamos el artículo 18 de la Convención de Viena, desde la firma hasta la entrada en vigor, estaría vigente esta obligación del artículo 18 de la Convención de Viena de no ir en contra del objeto y fin del tratado. Asimismo, si se ha ratificado y no ha entrado en vigor, también subsistiría esta obligación. El tratado puede ser que el Estado lo negocie, ¿no?, desde el origen, y que por lo tanto esté en el momento de negociación, de autenticación, que pueda también negociar la traducción del texto, que lo firme, que luego lo apruebe, o puede ser que un Estado se adhiera a posteriori a un tratado, ¿no? Y acá se llama que es un procedimiento de adhesión, ¿no? El Estado adhiere a un tratado que ya estaba en vigor o que ya había sido firmado o que estaba en un estadio bastante avanzado en su celebración. Bien. Vuelvo a retomar el caso Frites, ¿sí? Ténganlo en cuenta.
que es un fallo que sienta precedentes respecto de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En 1992, estos dos abogados, Eulogio Frites y América Angélica Alemán de Barreda, presentan amparo. En realidad comienzan con una nota presentándola al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que este ministerio le informara al Poder Ejecutivo que el Estado debía ratificar el convenio 169 de la OIT porque el Poder Legislativo lo había ya aprobado, ¿no? Y acá se cae en el gran error, ¿no? Porque acuérdense que el Poder Legislativo, a partir de la aprobación, estaría habilitando, es una autorización para la ratificación, pero no es una obligación para la ratificación. Bien, como el Ministerio de Relaciones Exteriores no responde, deciden presentar una acción de amparo, un amparo por mora de la Administración. Y solicitaron al juez a que fijara el Poder Ejecutivo un plazo para enviar el documento de depósito para la ratificación de este convenio 189 de la OIT. Ellos aducen que seguramente, erróneamente, el Poder Ejecutivo no lo ha ratificado, ¿no? Pero los abogados aducen que el Poder Ejecutivo estaba obligado. Obviamente una afirmación que podemos decir, según lo que contestó la Corte Suprema, es una afirmación completamente falaz, ¿sí? Porque no surge de ningún articulado que el Poder Ejecutivo esté obligado a hacerlo. En el fondo de la cuestión podemos hablar de distintos puntos. Por ejemplo, ¿sí? Yo me hice una lista de los puntos fundamentales del fallo. La ratificación debe ser realizada por el jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro de Relaciones Exteriores o sus representantes, según lo que establece el artículo 7 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Otro punto fundamental que surge del fallo es, esta ratificación no es la aprobación, como veníamos hablando antes, por el Poder Legislativo, sino que es una mera autorización que se le da al Poder Ejecutivo para que pueda ratificar, ¿no? La intervención del Legislativo es autorizar al Ejecutivo a la ratificación, pero no obligarlo. En este acto complejo federal, si bien la participación del Congreso es necesaria, no es definitiva, dice el fallo Frites, es una mera autorización. En nuestro régimen institucional, quien ejerce competencias constitucionales exclusivas para asumir obligaciones internacionales por la decisión de ratificar los tratados internacionales, es el Poder Ejecutivo. Y esto surge del artículo 27 de la Constitución Nacional, del artículo 99, inciso 1 y del artículo 99, inciso 11. Y además, como frutilla de la torta, establece, es potestad discrecional del Poder Ejecutivo ratificar o no un tratado, como surge el artículo 27 de la Constitución Nacional. El artículo 27 dice, el gobierno federal está obligado a afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos por la Constitución. Los tratados tienen supremacía por sobre las leyes y es atribución del Poder Ejecutivo asumir para la nación, por ratificación, obligaciones internacionales con alcance de tal primacía. Asimismo, el inciso 7 dice, todo esto lo dice, perdón, es el punto 7 que me hice yo de lo importante del fallo. No podría suscitarse un supuesto de responsabilidad internacional por no ratificar, esto lo dice el fallo Frites, ya que la violación de un tratado internacional es posible una vez que el tratado sea obligatorio para la República Argentina, o sea, cuando sea ratificado por el PEN. Hago un resumen de todo y voy cerrando. Tenemos los distintos pasos para la incorporación de un tratado internacional. Negociación, Poder Ejecutivo, firma. Aprobación o desecho del tratado, Poder Legislativo. Ratificación o facultad discrecional, Poder Ejecutivo. Y luego pasamos a la última fase, que es la entrada en vigor. La entrada en vigor la determina el mismo texto del tratado. Durante todo este procedimiento, desde que se firma el tratado hasta la entrada en vigor, rige la obligación de no ir contra el objeto y fin del tratado, según el artículo 18 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados.
A posteriori, vamos a tener, una vez entrado en vigor el tratado, la obligación que genera responsabilidad internacional a los estados en el caso de violación de los mismos. Bien, los saludo y en breve estaremos cargando la continuación de la clase.